Llegué a Brasil y ¿ahora qué hago? Es una de las preguntas frecuentes por los inmigrantes. Si llegas al final de este video vas a descubrir cuál es el paso a paso que debes de seguir una vez que llegas aquí. Así que acompáñame. Una de las primeras cosas que deben hacer los inmigrantes en Brasil es ordenar su documentación. La mayoría la facilitan en Pacaraima, pero si tienes el permiso de entrada debes buscar la Policía Federal más cercana. Los alquileres, yo te recomendaría buscar por OLX y por Marketplace en Facebook. Está directamente con el propietario y también como esto aquí, que es con inmobiliaria. Con las inmobiliarias ellos te piden muchos documentos, es un proceso, entonces lo mejor sería directamente con el propietario ya que no te pide tantas cosas. Esto es una casa, no sé cuánto costará realmente, pero caminando puedes conseguir. Otro consejo que yo te daría es que por Google Maps busques el lugar, si te quedan escuelas cerca, supermercados, aunque la mayoría de los barrios cuentan con farmacias, las paradas de autobuses. Entonces ahí con Google Maps puedes contar con esa ayuda, ver cómo es el barrio, ver cómo es la calle. Entonces vamos a continuar buscando qué es lo que necesitas saber cuando estés aquí en Brasil. Algo indispensable que vas a necesitar en Brasil va a ser el teléfono celular. Allí vas a descargar aplicaciones que son importantes, por ejemplo, el Google Maps, el Uber o también los aplicativos de transporte que ellos te van a decir el horario por el cual pasan en tu región. Aunque si tienes un teléfono que cumpla con estas funciones, entonces no es necesario reemplazarlo. En cuanto a las líneas telefónicas, las más populares en Brasil son Vivo, TIM y Claro. Tienen un valor estimado de 10 a 15 dólares. Vas a necesitar del servicio de internet. Esto se lo puedes preguntar a la persona que te está alquilando. ¿Cuál es el internet que usan por la región? El empleo en Brasil. Que tengas algún oficio o conocimiento suma posibilidades a la hora de conseguir empleos. Lleva a consideración que los estados de Roraima y Amazonas es donde hay mayor cantidad de inmigrantes. Y aparte de eso, la fuente de empleo es poca. Cuando llegues a la ciudad donde vas a vivir, busca el CINE. En el CINE te van a hacer un registro y van a ver tu perfil y dónde te puedes encajar en el área laboral aquí en Brasil. De igual manera, puedes caminar por la ciudad y ver lugares como hoteles, restaurantes, centros comerciales, tiendas y dejes tu currículo. Si no sabes cómo realizar un currículo aquí en Brasil, también te lo voy a dejar en la descripción. Itaú es uno de los bancos donde vas a poder abrir tu primera cuenta bancaria solamente con el refugio. También puedes intentar con otros bancos, incluso con los bancos digitales que son aquí en Brasil muy comunes, por ejemplo el PicPay. Busca los puestos de salud más cercanos, recordando que son totalmente gratuitos. Allí, en el caso de las mujeres, es importante que te realicen los preventivos. En el caso de los niños, hay que actualizar las vacunas. También en los puestos de salud hay servicio de odontología. El Bazar y el Brechó es un lugar donde vas a conseguir ropa usada pero en buen estado y un precio bastante económico. Y son muy comunes aquí en el sur de Brasil. En mi experiencia me ayudaron bastante cuando llegué a este lugar porque pude comprar ropa para el frío. Y fueron de buena calidad porque al día de hoy aún las conservo. Una vez que ya sabes dónde vas a vivir y con lo que cuentas en ese alquiler, te recomendaría buscar las tiendas donde venden artículos para el hogar usados pero en buen estado. Por lo general, todos los barrios tienen más de una de estas tiendas. No te impresiones con lo primero que veas, te recomiendo que busques porque hay unas más que otras que tienen mejores precios y mejor calidad. Allí puedes conseguir lo esencial como camas, ventiladores, bombonas de gas, mesas, armarios, sillas y muchas otras cosas. Si llegas con niños, obviamente debes buscar una escuela para que comience a estudiar. Allí mismo te pueden dar información. O si no, puedes buscar el consejo tutelar, pero por lo general en la escuela te dan esa información. De igual manera, si quieres continuar los estudios o revalidar tu título, la información la puedes adquirir en la Universidad Federal más cercana. En un comentario del video anterior me dijeron que hablara sobre el idioma, que aquí en Brasil es el portugués. Y desde mi punto de vista no es impedimento para conseguir un empleo aquí en Brasil. Y a diferencia de años atrás, ahorita gracias a las redes sociales se pueden conseguir muchos videos donde puedas practicar este idioma. Hay aplicativos y hay podcasts donde te puedes ir familiarizando con el idioma. Yo te recomendaría que empieces a escucharlo y a practicarlo desde tu país de origen para que cuando llegues a Brasil no te sorprendas.
Bueno amigos, y antes de terminar quiero agradecerles por la receptividad que han tenido estos últimos videos. De verdad, muchísimas gracias y no olviden que pueden etiquetar a las personas que lo necesitan y de igual manera compartirlo. No olviden que tenemos una comunidad en WhatsApp y en Telegram donde puedes hacer tus preguntas. Sígueme en este canal de YouTube y activa la campanita. Yo soy Vicky en Brasil y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.